Qué bueno que podamos encontrarnos nuevamente, estimados compañeros y hermanos, en este tiempo devocional. Gracias por estar en sintonía de nuestra transmisión. Todavía estamos con la modalidad virtual. Gracias a cada uno de ustedes. Nuevamente, ¿por qué no nos escriben en qué área de la universidad se encuentran? O si usted también es un amigo de la universidad que está siguiendo también nuestro tiempo devocional por medio de las redes sociales, es importante que también podamos saludarnos. Este sistema virtual no tiene por qué también detener ese calorcito importante que existe entre nosotros como familia. Así que sean todos nuevamente bienvenidos. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo, así que le pido que si tienen que anotar, que pueda tomar cada uno de lo que Dios le puede enseñar en este momento, para luego recordarlo. Y es importante también que disponga este tiempo para mantener la máxima atención en medio de cualquier otra situación que pueda surgir, que sepamos que hemos apartado este tiempo para estar cerca del Señor. ¿Qué le parece si oramos para que Dios pueda hablar a nuestro corazón? Vamos a preparar este tiempo y a pedirle a Dios su dirección. Muchas gracias te damos, Padre Celestial, porque tú tienes el tiempo especial para podernos indicar qué es lo que nosotros tenemos que hacer en base a cómo tú llevas nuestra vida en un proceso. Te agradecemos, Señor, porque tú nos tienes a esta hora reflexionando en lo que tú nos vas a decir. Por eso danos la oportunidad de tener un corazón dispuesto. Ayúdanos, Señor, a comprender las verdades que tu palabra nos muestra, a seguir tu ejemplo. Queremos hacer solamente tu voluntad y por eso estamos encargándote a ti nuestras vidas, nuestras mentes y corazones para que tú nos hables. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Quisiera pedirles por favor que me acompañen al libro de Marcos, donde la semana pasada estuvimos reflexionando en Marcos 10:45. Si se recuerdan, estuvimos mencionando que el modelo perfecto de servicio es Jesús y estuvimos resaltando este versículo que dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos ahora al capítulo número 7, versículo 32 de Marcos. Dice lo siguiente: y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y vamos a ir otros versículos más adelante en el capítulo 8, versículo 22, dice: vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Vamos a utilizar estas dos historias que nos ejemplifican qué hizo Jesús y cómo también nosotros podemos tomar un ejemplo. Estamos en esta serie como Jesús y estamos enfatizando este año en nuestra universidad el valor del servicio. La semana pasada estuvimos hablando de que es importante que nosotros caminemos en la vida para tratar de ser como Jesús. Él no buscaba su propio beneficio en lo que hacía, sino que estaba dedicando su vida por completo a cumplir el propósito que el Padre le dio, es entregar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, el propósito de la vida de Jesús fue servir, fue darse por completo hasta la muerte por nosotros. Sabemos nosotros la deidad de Jesús, por la cual también tuvo el poder para tomar la vida, y ahora entonces Él nos ha mostrado que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que en esta lectura que nosotros acabamos de realizar, en ambos casos, como un detalle sumamente interesante, nosotros podemos comprobar que diferentes personas estuvieron interesadas en traer a Jesús la necesidad de otros. Y es importante este detalle porque de eso se trata el servicio, de pensar en la necesidad de los demás, de ver ¿dónde puedo colaborar para tratar de que otras personas se encuentren bien? O cuando hay problemas alrededor, no hacerme, como decimos en buen salvadoreño, de la vista gorda, o no ponerme de brazos cruzados, sino ponerme a disposición con los recursos que Dios me ha dado para tratar de buscar solución. Y la mejor solución en la vida se encuentra a los pies de Jesús. Y este grupo de personas se presentaron con Jesús y le llevaron
personas en una gran necesidad. Piense, por favor, qué hubiera sucedido en estos relatos sin estas personas apareciendo en la escena, sin estas personas tomándose el tiempo, gastando de lo suyo propio para poder bendecir la vida de otros, para buscar una solución. Se escuchó que Jesús estaba cerca y ellos entonces cumplieron el rol que les correspondía, llevando a los enfermos delante de Jesús. Qué importante papel, porque se menciona también que no solamente lo llevaron como para cumplir un compromiso, sino que también podemos ver cómo le rogaron a Jesús que le pusiera la mano encima. Esto era una acción porque se acostumbraba a que las personas pusieran su mano y pudieran orar. Esto muestra en realidad un interés muy genuino en que Jesús pudiera dar una solución. Ellos estaban intercediendo por la necesidad de otras personas, como también nosotros lo podemos hacer, interceder cuando vemos que otra persona está pasando un momento muy difícil. Este momento era muy complicado porque eran enfermedades que limitaban el desarrollo natural, normal de las personas, y ante esta necesidad ellos no pusieron ninguna excusa, sino que fueron los medios que Dios ocupó para que estas personas pudieran llegar al encuentro con Jesús y ser sanados de no solamente su necesidad física, sino que al conocer a Jesús, quién era Jesús, entonces también luego ellos comenzaron a comunicarle a otros de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Creo firmemente que la vida cristiana no es una fiesta infantil. Aquellos que hoy por hoy estamos relacionados con estas fiestas infantiles que nos toca llevar a nuestros hijos a las piñatas de los amiguitos o nos toca organizar los cumpleaños de los nuestros, vemos cómo hay toda una serie de detalles y vemos cómo de repente surgen escenas típicas dentro de una celebración de un cumpleaños. Por ejemplo, creo firmemente que los payasos no deberían ocupar a los adultos para crear un momento ameno. Bueno, yo quizás cuando era pequeño sí lo disfrutaba, pero ahora no me parece mucho. De repente, no sé si usted ha estado en alguna de estas escenas dentro de un cumpleaños, dentro de una celebración, pero alguna vez ponen a actuar a los padres de familia y les dan un guión en específico. Y yo recuerdo en alguna ocasión, ¿verdad?, que la frase era, abuelita, se murió mi perro. ¿Y qué le pasó? Lo atropelló un carro, ¿verdad? Y entonces el chiste consistía en que esa misma frase tendría que ser dicha. El payaso asignaba a cada persona que tenía que decirla, pero en algunos casos riéndose, en otros casos de manera enojada, en otros casos de manera triste, llorando, y al final el público que se había congregado en ese lugar tenía que aplaudir para decir quién había tenido la mejor actuación. Lo divertido al final era ver cómo todas las personas ahí se estaban riendo de la actuación y cómo era premiado aquel que desarrollaba la mejor actuación. Pero el mensaje seguía siendo serio, el mensaje seguía siendo fatal. Abuelita, se murió mi perro, ¿y qué le pasó? Lo atropelló un carro. Ante este mensaje tan serio, quizás ya llevándolo a la realidad y saliéndonos de esta situación o de esta esfera infantil, llevando esto a la práctica. Esta es una fiesta infantil, pero la vida cristiana no es una fiesta infantil. El mensaje que Jesús ha dejado plasmado es un mensaje muy serio, muy radical y muy confrontativo, como para poder tomarlo a la ligera y como para poder tomarlo a cada quien como le parece. La vida cristiana no es una fiesta infantil. La vida en sí, en general, es dura, es difícil, pero el mensaje de Jesús es un mensaje relevante, un mensaje transformador,
un mensaje que cambia vidas. Muchas personas piensan que ese mensaje tan importante y tan trascendental que Jesús ha dado, pueden vivirlo como les plazca, cambiando de repente, a veces tomándolo como una broma, o a veces viviéndolo, si lo sienten, lo pueden seguir, pero si no lo sienten, se alejan de la verdad que la palabra de Dios propone acerca de quién es Jesús. Definitivamente, nosotros hemos sido puestos en esta tierra para imitar el ejemplo perfecto de Jesús, haciendo las cosas no a nuestra forma, actuando no a nuestra manera, sino sirviendo a los demás. Porque no lo hacemos porque nos servimos a nosotros mismos, porque nos conviene servir a los demás para que los demás vean qué tan buenos somos, sino que servimos a la manera de Jesús, porque Él lo hacía como parte de su esencia, de manera natural, por obediencia, siguiendo un camino que el Padre le había trazado. Así que en este sentido, vamos a ver en esta oportunidad dos cosas que Jesús hace al ver la necesidad. Nosotros debemos imitar a estas personas que estuvieron listos para poder apoyar a estas personas en necesidad, pero es importante también que nosotros en este devocional podamos imitar cómo Jesús afronta las dificultades y las necesidades de los demás. Veamos en primer lugar cómo Jesús maneja nuestra necesidad, y vamos a ver entonces que Jesús conoce nuestra necesidad. Él no ignora lo que nos pasa. Vamos a ocupar en esta ocasión el primer ejemplo, el primer versículo que poníamos en Marcos capítulo 7, versículo 32, y vamos entonces a poner en contexto este relato. Dice en el versículo 32, y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera su mano sobre él. Y veamos entonces qué hizo Jesús. Y tomándole aparte de la multitud, metió sus dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y alzando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, que es, sea abierto. Y al instante sus oídos fueron abiertos y fue suelta la atadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y se maravillaban en gran manera, diciendo, todo lo ha hecho bien, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Qué interesante es la manera en la que Jesús resuelve este problema al ver la necesidad que tenía esta persona. Él utiliza una manera curiosa para poder sanar a esta persona. Y vemos esto como una constante en su ministerio. Jesús no ocupó una manera única para poder sanar a las personas, sino que ocupó diferentes formas. En algunos momentos sanó expresando la sanidad. En otros momentos sanó en base a la respuesta de la fe de una persona, o sanó en base a la fe de otro que no era el enfermo. En otra ocasión sanó lo que le estaban pidiendo en base a la fe, en base a la medida de fe, pero él estando presente o no estando presente, es decir, no estaba atado de ninguna forma a algún método específico para poder sanar. No tenía una manera específica para poderlo hacer. Él estaba haciendo esto porque lo que quería era mostrar su poder independientemente de cuál situación era la que se le estaba tenía enfrente. Él no dependía de un método, sino que era soberano. Su poder estaba por encima de las enfermedades, o su poder estaba por encima de las circunstancias. Qué importante es pensar en esto, porque había algo muy especial en la manera en la que Jesús se acercaba a las personas. Él veía la necesidad y en base a la necesidad, entonces él actuaba. En cuanto a esto, el teólogo George Morgan menciona que Jesús adaptaba su método a circunstancias
muy peculiares a la necesidad de la persona con la que estaba tratando. Y decía Morgan, estoy completamente convencido de que si pudiéramos conocer perfectamente a estos hombres, podríamos descubrir la razón por la cual ocupó ese método en específico. En cada caso, Cristo se adaptaba a sí mismo a la necesidad del hombre. Y yo creo que no es algo descabellado lo que plantea este teólogo, puesto que es la manera en la que Jesús trata con las personas. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestra historia, conoce nuestra familia, conoce dónde vivimos. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Y al conocer nuestra vida y conocer nuestra necesidad, Él sabe de qué forma nos va a responder y Él sabe de qué manera va a llevarnos al crecimiento, porque el objetivo prioritario que tiene Jesús es trabajar en nuestro carácter. En este caso se menciona cómo Jesús le toma parte, cómo mete sus dedos en las orejas de él, cómo escupe y toca su lengua. Y de manera muy especial también en el versículo 34 se menciona cómo alzando los ojos al cielo, gimió y le menciona la palabra que significa que sea abierto aquello que estaba obstruido o aquel impedimento que tenía esta persona. Esta palabra gemir habla acerca de cómo él también se identifica con el dolor, con la impotencia de la persona, puesto que todo esto cambia y trastoca todo lo que esta persona realiza y este no fue el plan desde el principio. El que Jesús estuviera expresando también un gemido nos recuerda cómo el Espíritu Santo con gemidos indecibles también habla de lo que, o traduce lo que nosotros también expresamos en nuestras oraciones. Él también sirve como el consolador, tratando de, llevando esto también delante del trono. De esta forma también vemos cómo Jesús tiene esa habilidad y esa facilidad de que nos conoce nuestra necesidad y ve cómo ayudarnos a crecer y cómo sacarnos adelante. Quiero decirle que si usted está pasando por una situación difícil, no todo está perdido. Probablemente hay un callejón sin salida, pero nosotros conocemos a aquel que puede llegar a sostenernos en medio de cualquier dificultad. Para estas personas, su enfermedad había llegado a probablemente quitar muchas esperanzas acerca del futuro, como probablemente alguno de nosotros puede ser que nos sintamos ahorita. Probablemente muchas de las opciones que nosotros teníamos se nos han cerrado y tenemos la oportunidad en este devocional de pensar en ese Jesús que conoce exactamente por lo que estamos pasando, cómo nos sentimos, contra lo que estamos luchando, y sin embargo Él tiene la posibilidad, por su poder, por estar encima de nuestras circunstancias, de proveernos una salida. Y es importante que nosotros pensemos en esto. De hecho, la razón por la que Él desarrolló su ministerio, sanó a los enfermos, era para mostrar su deidad, para dar a conocer quién es Él en realidad. Y yo creo firmemente que Dios utiliza en las circunstancias por las que pasamos para mostrarnos más y más acerca de quién es Él. Ninguna situación difícil pasa en nuestra vida, nada pasa por casualidad, incluso circunstancias tan complicadas suceden en nuestra vida para que nos demos cuenta que Él está con nosotros y que Él sabe nuestra necesidad y que Él está listo para podernos ayudar. De hecho, se menciona en el texto de Isaías, capítulo 35, si puede por favor acompañarme a buscar esta palabra profética en Isaías capítulo 35, vamos a leer el versículo número 5, dice lo siguiente: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad.
Así que todo esto estaba siendo un cumplimiento de la profecía que hablaba de la función que iba a realizar el Mesías dentro de la sociedad para poder también darse a conocer. Pero más que llamar la atención hacia sí mismo, era afirmar el corazón de las personas que no tenían ya respuesta, que no tenían solución. En este caso era una sanidad física, pero qué interesante poder reconocer que ante nuestra necesidad nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el único que tuvo la posibilidad para darnos vida es Jesús. Y por lo tanto, entonces, nosotros podemos decir que Dios ha dado la oportunidad de ver agua en tierra árida y seca en medio del desierto. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver torrentes en la soledad. Así que lo que Marcos está tratando de reflejar al reunir también estos relatos es que podemos nosotros ver la gran noticia de que Jesús había llegado para dar solución a los problemas. Él conoce nuestra necesidad y Él estaba entonces mostrándose como la respuesta para cualquier tribulación y cualquier angustia. Jesús está siempre cerca, Jesús está siempre ahí. Él conoce nuestra necesidad y está listo para poder ayudarnos. En este sentido, también es importante con el otro relato que se presenta en Marcos capítulo 8, que también vemos a un Jesús que hace su voluntad y la hace a su manera. En este caso, vamos a Marcos capítulo 8, versículo 22, que dice lo siguiente: y vino a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando de la mano al ciego, lo condujo fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos y poniendo sus manos sobre él, le preguntó si veía algo. Y él mirando dijo: veo los hombres como árboles que caminan. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio claramente a todos. Y esta es la única ocasión que se menciona de los milagros que Jesús realizó donde hay una sanidad gradual o una sanidad progresiva. En este caso, el método que ocupa es distinto a los otros métodos que ocupó con las otras personas. Y probablemente Jesús escoge este método porque está tratando de ilustrar también un ejemplo para aquellos que estaban cerca de él, que eran sus discípulos. Jesús estaba probablemente tratando de mostrarles a ellos, y usted puede revisar estos textos en su casa, posteriormente puede leerlos. Había una dificultad para los discípulos en comprender lo que Jesús estaba haciendo. El llamado que Jesús estaba haciendo era un llamado cada vez más fuerte para que ellos se dieran cuenta de la realidad espiritual que estaba sucediendo a su alrededor. Los discípulos estaban manifestando una ceguera espiritual y esta iba a ser sanada. Obviamente iban a conocer cuál iba a ser el desenlace de el propósito de Jesús, y ellos luego de la cruz iban a comprender todo esto. Ellos tuvieron posteriormente la facilidad para poder explicarle a otras personas cómo toda la Biblia y toda la Escritura hablaba de aquel que iba a venir y cómo en Jesús todas las profecías se cumplieron una a una. Pero fue algo progresivo, fue algo que sucedió poco a poco. Vemos esto como un ejemplo de también cómo Dios trata con diferentes personas. Probablemente nosotros hemos tenido un acercamiento paulatino, poco a poco hemos ido escuchando acerca de quién es Jesús y poco a poco hemos sido retados para tomar una decisión con respecto a Él. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? ¿Qué vamos a hacer con ese Jesús que dice ser Dios? ¿Qué vamos a hacer con el ejemplo perfecto de servicio que Jesús nos muestra, que es al final lo que estamos reflexionando también en esta mañana? Jesús quiere que nosotros crezcamos en seguir su ejemplo, pero probablemente algunos de nosotros vamos a ir paso a paso y es necesario que vayamos a paso firme avanzando para ir adaptando en nuestra vida los principios que nos van a hacer más como Jesús. Es importante que nosotros adaptemos su ejemplo a nuestra vida,
pero también es importante que nosotros tengamos mucho cuidado en no distanciarnos de ese modelo. Tenemos que ser como Jesús, pero también tenemos que reflexionar que en algunas ocasiones, algunos de nosotros, puede ser que poco a poco también nos vayamos distanciando de Cristo, de su ejemplo, de la iglesia en sí. Y quizás hace algunos años nosotros estábamos muy cerca de Jesús, pero pensándolo bien, ahorita quizás podemos echarle la culpa también a todo el tema de la pandemia y decir, bueno, yo tengo tiempos de no congregarme, tengo tiempo de no agarrar la Biblia, tengo tiempo de no aprender de él, y casualmente ahora estoy viendo esta transmisión y estoy pensando que ya no es como antes. Esto podríamos también nosotros poner como un símil la erosión. La palabra erosionar significa algo que va disminuyendo, que va destruyéndose por etapas, por grados, que se desgasta, o algo que se carcome mediante una lenta destrucción de esa sustancia, algo que se deteriora hasta el punto que va desapareciendo. Y es importante notar con respecto a la erosión que la erosión es algo lento, no es un proceso instantáneo. Y a veces muchos de nosotros va pasando el tiempo y al no tomar el modelo de Jesús en nuestra vida, tomamos entonces antivalores y comenzamos a darnos cuenta que para nosotros es mucho más fácil hacer las cosas contrarias a lo que nos menciona la palabra. La erosión también es silenciosa, no es algo que se muestra tan contundente, sino con el paso del tiempo llega a ser notorio. Por eso mencionaba cómo también es importante que nosotros podamos pensar en estos momentos en qué punto de nuestra relación con Jesús nos encontramos. Estamos anhelando poner en práctica cómo Jesús se acercaba a la necesidad de las personas, o estamos en la comodidad de nuestra casa. Estamos sentados en el sofá como alguien que está buscando ser servido, o estamos siguiendo el modelo perfecto de Jesús, buscando las oportunidades para poder servir a los demás. La erosión también es algo sutil, no es algo causante de un gran estruendo, es algo que es perceptible en base a el análisis de diferentes etapas en el tiempo. Para usted en esta mañana, su mejor momento en su relación con Dios es ahora. Usted puede pensar que quizás hace algún tiempo fue mejor su relación con Dios. Es importante recapacitar al respecto. El pastor británico Meyer dijo: ningún hombre pasa a ser de repente una persona vulgar. Y esto tiene mucho que ver con la erosión espiritual, porque la erosión espiritual sucede de manera lenta, por grados. Es una destrucción lenta. Es algo que ocurre a personas en específico, como también puede pasar a sociedades o puede pasar también a organizaciones cuando Jesús no está en el centro. Así que nosotros necesitamos reconocer que Dios hace su voluntad, actúa a su manera, pero conoce nuestra necesidad y Él quiere utilizarnos a nosotros. Y por eso, para evitar la erosión, es importante que nuestra tierra esté bien preparada, que tengamos la mejor de las actitudes para este año, escuchar el modelo de Jesús y tratar nosotros de imitarle y tratar de seguir sus pasos para que nosotros seamos herramientas útiles en las manos de nuestro Señor. ¿Cuál entonces tendría que ser la motivación de nuestro servicio? ¿Qué aprendemos entonces del acercamiento de Jesús para con estas personas que Él sanó? Él no buscaba autopromocionarse. Él no buscaba que lo coronaran como rey, como muchos lo querían hacer. Él buscaba entonces darle gloria y honor a Dios y cumplir el propósito que desde muchísimos años antes se hablaba acerca de nuestro Señor Jesucristo. Creemos nosotros en el poder que tiene nuestro Señor Jesús. Creemos en ese interés genuino
que Él tiene para acercarse a nosotros. Él conoce nuestra vida y Él se quiere acercar a nosotros. La gran pregunta es si nosotros vamos también a tomar la actitud para poder acercarnos más a Él y buscar ser como Jesús. ¿Qué necesidades entonces, al ver estos dos ejemplos, qué necesidades podemos nosotros identificar este día que nosotros podamos suplir? ¿A qué compañeros vamos a apoyar? ¿Con qué actitud vamos nosotros a servir? ¿De qué manera vamos a hacer un cambio trascendental en nuestra familia para que el servicio sea un distintivo y nosotros podamos entonces impactar cualquier lugar en el que nosotros nos encontremos? Jesús entonces vino para servir, vino para cumplir el propósito que el Padre le había determinado, vino a sanar, vino a llenar cualquier necesidad existente con un propósito especial, y era dar su vida en rescate por nosotros. ¿Qué podemos entonces nosotros aprender en esta mañana? Es importante, mis amados amigos y hermanos, que podamos entonces no vivir desarrollando un acto como en esta fiesta infantil, donde cada uno tomaba el papel, depende como le decía el payaso que tendría que hacer en un mensaje tan serio como ese. Sé que es un ejemplo muy particular, pero el ánimo con el que estamos abordando estos tiempos devocionales es que el mensaje de Jesús es el mensaje que vale la pena vivir. Necesitamos dar nuestra vida por la causa de Cristo y hacer las cosas a la manera en la que Él quiere que las hagamos. Así que espero que el Señor le haya hablado a su corazón, que el Señor le haya desafiado. Y la próxima semana vamos a cerrar esta serie como Jesús, aprendiendo también cómo podemos nosotros tomar pasos concretos para imitar al ejemplo por excelencia del servicio, nuestro Señor Jesucristo. Señor, muchas gracias por tu palabra, porque nos has hablado a nuestro corazón y has guiado este tiempo. Te pedimos que puedas tú obtener los resultados en nuestro corazón que estaba buscando, no, Señor, de una forma superficial, sino queremos ver cambios en nuestra vida que nos ayuden a movernos desde donde nosotros nos encontramos. Haz tu voluntad en nuestra vida y gracias porque aunque nos amas como nosotros somos, no quieres que nosotros sigamos igual, sino que estás trabajando en nuestras vidas para llevarnos a ser más y más como tú. Te amamos, Señor, y gracias porque sabemos que la vida va a ser ese escenario donde nosotros vamos a actuar y lo queremos hacer siguiendo al pie de la letra el libreto que tú has establecido, Señor, para nosotros. Gracias, Señor, por habernos retado y permite que podamos, Señor, poner en práctica esto que hemos escuchado en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Deseamos entonces que Dios siga haciendo su voluntad entre nosotros y recordemos que este es un distintivo clave de nuestra universidad. El valor del servicio vamos a vivirlo porque en realidad va a ser una convicción en nosotros que Jesús se dedicó por completo por los demás. Nosotros también lo vamos a imitar. El próximo viernes no olvide apartar este tiempo, resérvelo para que podamos entonces seguirnos nutriendo de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Muchísimas bendiciones para todos.